Nos visita ahora en los estudios de Infobae TV Marcelo Elizondo, un experto en el desarrollo de negocios internacionales. Por eso le ha puesto la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales, justamente. Exacto, el nombre es lo que hacemos. Correcto. Vamos a hablar un poquito de la situación de algunos países socios de Argentina, cómo nos impacta lo que está pasando con algunos socios argentinos, y también un poquito de lo que se está haciendo en materia de política económica local, porque bueno, hay muchas restricciones todavía para el comercio exterior, tanto para exportar, pero también, sobre todo, para importar. Arranquemos por Venezuela, ¿no? Ayer, yo lo conté al aire, hablé con un fabricante de telas aquí en Argentina, que le vende telas a una empresa venezolana para fabricar pañales. Pañales, ¿no? Ya hace poco faltaba papel higiénico. Ahora no van a tener pañales, porque ya esta empresa, nosotros le damos la tela para que hagan los pañales y no nos pueden pagar. Y teníamos una garantía en un depósito bancario en Estados Unidos, pero ya no cubre esa garantía lo que nosotros le vendemos. Entonces nos dijeron que bueno, que no le vendamos más, que no tienen forma de acceder a las divisas. O sea que es otro de los productos que va a tener desabastecimiento. Y no los puede pagar, o sea, el empresario venezolano no consigue pagar. Esto es una anécdota, por supuesto, es un botón de muestra de lo que está pasando en ese país. ¿Cómo ves el desarrollo de esta crisis venezolana? La anécdota refleja en realidad lo que ocurre. La dificultad que tiene por el aislamiento Venezuela en materia del abastecimiento de su economía doméstica es terrible, porque en realidad ellos importan la mayoría de los bienes de consumo, financian esto con la exportación de petróleo. Para la Argentina es un tema que no es menor, la cerrazón de Venezuela, las dificultades para vender a Venezuela, porque Venezuela se ha convertido en el quinto principal mercado para las exportaciones argentinas el año pasado. Y aparte se hizo una política muy importante, yo diría desde 2005 2006, llevando empresas argentinas a Venezuela, abriendo mercados, y fue efectiva esa política, así como en otros países no tuvimos resultado, con Venezuela sí. Sí, incluso con algunos bienes industriales como la maquinaria agrícola, además de productos farmacéuticos, autopartes, incluso algunos vehículos. También los productos de origen agropecuario, granos y carnes, lácteos se venden muchos a Venezuela. Venezuela, efectivamente, a partir de lo que mencionás, tuvo un crecimiento muy relevante. Hace 3 años Venezuela era el 13º mercado para exportaciones argentinas, el año pasado llegó a ser quinto, el año anterior había sido ya sexto. O sea que ha tomado una importancia relativa muy grande en términos de ventas y además en términos de superávit comercial. Si vos medís los superávits bilaterales que la Argentina tiene con países, Venezuela nos da el segundo más grande en el mundo. O sea que si se deja de operar con Venezuela, perdemos como en la guerra, ¿no? Porque ahí es todo ganancia. Exactamente. Por lo cual, ahí hay una preocupación. La crisis interna, la dificultad para el acceso a divisas para los importadores, el detenimiento que la economía va a tener, se va a sentir en Venezuela. ¿Hoy las empresas argentinas no le venden a los venezolanos o venden lo que pueden o está todo muy atado a si reciben dólares? Hasta el año pasado se vendía. En los últimos meses del año pasado ya empezaron las dificultades para cobrar y este año yo te diría que la mayoría de las empresas, por lo menos las que nosotros estamos tratando, están tratando de diferir cualquier concreción porque hay dificultades efectivamente para ejecutar cualquier cobro. Hoy las empresas están tratando de mirar otros mercados. Latinoamérica se ha convertido en un menú de opciones para los exportadores argentinos porque hay países como Perú, como Colombia, que todavía no están aprovechados y que tienen un presente mucho más fluido y dinámico. Pero bueno, Venezuela es una luz amarilla en el marco de los 5 principales mercados para la Argentina. No es una cosa despreciable. La Argentina tiene en 7 países el 50% de todas sus exportaciones. Y el otro 50% en los otros 180. Claro. Dentro de esos 7 está Venezuela. Y después está Brasil, ¿no? Es el otro gran mercado, gran socio comercial, mucho más que Venezuela todavía, aunque la balanza comercial da un rojo ahí. Exactamente. Muy importante. Brasil está con problemas económicos, o sea, con un crecimiento muy bajo. No tiene una crisis como Argentina, pero tiene un crecimiento bajo. ¿Esto ya está afectando a empresas argentinas muy relacionadas con el país vecino? Bueno, los principales que están sufriendo esto son la industria automotriz. Como sabes bien, la Argentina tiene en Brasil el 90% de su mercado externo para los autos, pero Brasil representa el 50% de todas las exportaciones industriales argentinas, a todo el mundo, van a Brasil. O sea, no solamente autos, estás hablando de máquinas y aparatos, de piezas y partes. Brasil efectivamente este año va a tener una performance que no va a permitir esperar crecimiento de las exportaciones argentinas por la demanda doméstica, que va a estar débil, incluso por algunas dificultades vinculadas con la política. La verdad es que hay mucho ruido entre Argentina y Brasil. Es posible que en los próximos días haya algunos anuncios en materia de tratar de mejorar la relación bilateral de parte de los países. Bueno, el acuerdo automotor terminó y no se prorrogó. ¿Esto es una dificultad? Desde el punto de vista jurídico sí, porque te falta el marco de referencia, hay mucha incertidumbre. Desde el punto de vista
de los hechos sigue funcionando como si el acuerdo se hubiera prorrogado, pero no está prorrogado, lo cual te da una endeblez, sobre todo para el sector argentino, que es el que más depende de este acuerdo. Pero ojo que el sector automotriz brasileño también depende mucho del mercado argentino. Brasil casi solo le exporta autos a la Argentina, así como Argentina casi solo le exporta autos a Brasil. De todas maneras, Brasil es muy relevante para la Argentina. El año pasado fue el 21% de todas nuestras exportaciones. O sea, 1 de cada 5 dólares que vendemos van a Brasil. Es más, si vos comparás Brasil con el resto de nuestros mercados, Brasil es por lejos el más importante. El segundo mercado en el mundo para nosotros es China. Pero a Brasil le vendemos 3 veces lo que le vendemos a China. Si vos sumás lo que le vendemos al segundo, tercero y cuarto mercados en el mundo, recién ahí encontrás una cifra igual a la que le vendemos a Brasil. Por lo cual, que Brasil no demande tanto también va a ser una dificultad para el ingreso de dólares comerciales. ¿Y va a alcanzar, digamos, para compensar esta caída de Venezuela y Brasil, China? Porque a China le vendemos soja, la soja está alta, va a ser una cosecha importante, se habla de una cosecha récord, con precios muy altos. Me parece que no se esperaban precios de más de 500 dólares para la soja, como está viendo. Después, obviamente, el productor europeo dice, no son 500 dólares, porque nosotros vendemos, después nos aplican la retención del 35%, nosotros cobramos otra cosa. Pero uno supone que va a ser muy importante este año China. Va a ayudar a compensar, digamos, Capitanich, por ejemplo, habla de exportaciones por 94.000 millones de dólares para el 2014, que es una suba fuerte respecto al año pasado. ¿Esto se puede hacer solo con China? ¿Alcanza? Yo creo que es muy difícil alcanzar ese número. Yo soy menos optimista, me parece que la Argentina... ¿Se puede superar los 90.000? Yo creo que no va a llegar a 90.000. ¿De dónde venimos? ¿85.000? 83.000 el año pasado. Llegar a 94 es crecer más de 10.000 millones. Yo creo que no llegamos a eso. Yo creo que no llegamos ni a 90.000. Porque tenés muchas dificultades en algunos mercados, el caso de Venezuela y Brasil que mencionamos. China mismo probablemente te mejore en algo los negocios, pero ya desde el año 2008 hasta acá la Argentina no crece en sus ventas a China. Llegó al techo en el 2008 y después flota. Y China obviamente no puede compensar todo esto que está viéndose en los demás mercados. Además, ojo que los precios de la soja son buenos, pero también eran buenos el año pasado. Sí. Son buenos, pero no son en alza como para neutralizar caídas en otros mercados. Por lo cual, mi sensación es que las exportaciones este año no van a superar los 90.000 millones de dólares. Yo creo que andarán en 85, 86. Es muy difícil hacer pronósticos ahora, pero esa previsión optimista del jefe de gabinete me parece que es de difícil concreción. ¿Y qué pensó cuando leyó en los diarios hoy la compra de esta empresa estatal china de Nidera, una de las grandes jugadoras en el mercado cerealero? O sea, da la sensación, no, esto sucede, los chinos no solo van a demandar productos primarios, sino que ahora también se ponen del otro lado, ¿no? Y esto ya viene, yo creo que hace 20 años que están con esta experiencia de posicionarse en países de África, de América Latina, y ser ellos los que se aseguran la provisión de esos productos. No sé si es eso el fenómeno o sí, es otro. Eso, porque los chinos lo hacen incluso en otros rubros. Por ejemplo, con la minería lo han hecho en Brasil. Invierten, incluso han invertido en el sector de energía en Brasil, hasta financiando a Petrobras para la exploración offshore. Lo que pensé es lo siguiente, en el mundo está cambiando el concepto del comercio internacional. Yo creo que ahí la Argentina tiene que modernizarse. Ya no hay tal cosa como comercio internacional. Lo que hay son negocios internacionales integrales que incluyen la inversión, alianzas y luego operaciones comerciales. No hay comercio donde no hay inversión. Si uno no entiende que los vínculos internacionales son entre grandes empresas y a través de flujos en los cuales uno aporta más de un eslabón en la cadena, entonces se queda fuera. Y es lo que le pasa a la Argentina. La Argentina sigue todavía pensando en términos de balanza comercial, cuánto exporto, cuánto importo, operaciones spot, y el mundo ya ha sustituido eso por procesos integrales de inversión, alianza y comercio, y esto es lo que pasa con ella. Es más, uno podría tener una balanza comercial equilibrada, por ejemplo. Hoy tenemos un superávit, el año pasado fue 9.000, hace 2 años 12.000. Por ahí podríamos tener una balanza equilibrada o incluso deficitaria y que esto no sea un problema. Porque si vos recibís inversiones para desarrollar determinado producto, empresa, emprendimiento, para lo que sea, no me importa si tengo déficit comercial si estoy recibiendo las inversiones. Bueno, es lo que ha hecho Brasil. Brasil, a falta de un holgado superávit comercial, el ingreso de dólares lo tuvo a través de inversiones en la economía real. Y ahí tenés un agujero en la Argentina, que es la falta de acceso a inversión extranjera. El año pasado en el mundo la inversión extranjera creció más del 5%. En la Argentina, según la UNTAD, decreció el 13%. Y venimos ya de malos números. Nosotros estamos afuera de la agenda de inversión del mundo en términos de economía real, además de inversiones de portafolio, por lo cual solo dependemos de los dólares comerciales. Pero ahí hay un problema, una sola columna para sostener una mesa que debería tener por lo menos 4 patas. ¿Esto lo ves digamos, superando esta etapa después que pase este gobierno? O sea, ¿el próximo gobierno está en condiciones de regenerar las condiciones para que Argentina recupere inversiones internacionales?
Pues es que Chesterton decía, no existe un destino inevitable, actuemos como actuemos. Existe un destino inevitable a menos que actuemos. O sea, no sabemos lo que va a pasar, depende de lo que hagamos. Yo creo que las condiciones están. La Argentina tiene 4 rubros en los cuales me parece que está llamada a recibir mucha inversión si hace las cosas medianamente bien. Uno son los agroalimentos, otro es la minería, otro es la energía y otro son los servicios en general. Y hay avidez en el mundo de invertir en áreas como esa. Pero depende básicamente de conceder un marco de referencia político, económico y normativo que sea previsible para los actores. Ni siquiera demasiada garantía de ganancias. No se necesita que sea muy oneroso, pero sí que sea previsible. Si hacemos eso, la Argentina está llamada a insertarse en los grandes procesos en las economías emergentes, pero depende de lo que haga. Bueno, hablamos mucho de exportaciones y no hablamos casi nada de importaciones, ¿no? Que es también un elemento clave, digamos, para la balanza comercial y para las empresas que necesitan insumos. ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque, digamos, las restricciones se mantienen. O sea, acá se fue Guillermo Moreno, pero sigue muy trabada la administración de comercio. Se ha puesto un dólar más alto. Uno dice, bueno, con ese dólar más alto nos sacamos de encima a los importadores que quieren ganar con un tipo de cambio bajo. Ahora es más oneroso importar, por lo menos un poco más caro que antes, ¿no? Con la inflación que hay, dentro de poco va a volver a ser barato. Pero es un poco más caro importar. ¿Cómo está el tema de la administración del comercio, especialmente en lo que respecta a importaciones? Las importaciones del mes de enero cayeron un 8%, por lo cual estamos en un momento de incluso más cerrazón que en la época del secretario Moreno. Acabo de estar reunido con un importante funcionario diplomático de un país vecino que nos habla de más rigidez todavía para el ingreso de productos de su país a la Argentina que antes. Esto es un problema porque cuando vos limitás las importaciones en la Argentina estás garantizando una parálisis del nivel de actividad. Si la Argentina tiene el 80% de sus importaciones en bienes que utiliza para los procesos productivos. Máquinas y aparatos, que es inversión, insumos, que son bienes intermedios, energía y piezas y partes para el armado o O reposición. sea, es muy poco lo que se importa para consumo final, muy poco. 10%. Representa muy poquito dentro de la balanza total. Bienes terminados, bienes de consumo, 10%, no más. Por lo cual, si por problemas cambiarios afectas la importación, como pasó ya en el año 2012, lo que haces es pegarle un palo al nivel de actividad. Y hoy, esta cerrazón, que hoy está muy vigente, básicamente porque están privilegiando el cuidado cambiario, va a tener efectos en el nivel de actividad, porque la Argentina no solamente tiene problemas de déficit en la balanza energética, a veces miramos demasiado la balanza energética. Todo el sector industrial es mucho más deficitario. Ni hablar. Mucho más deficitario. El sector automotriz, el sector de máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos representa el 25% de todas las importaciones argentinas. De modo que afectando las importaciones garantizás que afectás el nivel de actividad. Claro, hoy Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, obviamente hablábamos del dólar, de las paritarias, de lo que está pasando en materia inflacionaria, y él me decía, nos culpan a nosotros los empresarios o los comerciantes por la inflación, ¿no? Pero lo que no mira el gobierno es que con tanta restricción en las importaciones está sucediendo lo siguiente, digamos, con el dólar a 8, como que se paralizó todo y obviamente al ser un dólar más alto el insumo se encarece y esto se traslada a precios, por un lado. Pero al mismo tiempo, ahora el dólar está estable. El problema que hay es que como el importador no sabe en qué momento le van a aprobar la declaración jurada para importar, la famosa DEJAI, y no tiene la menor idea, ningún tipo de certidumbre de cuándo se lo van a aprobar, cuando vende su producto terminado, no le puede poner un precio, porque no sabe cuál va a ser el valor de la reposición, no tiene ni idea si en un mes va a poder importar o en 4 meses. Si a mí me dicen, vas a poder volver a importar tu insumo en un mes, mantengo el precio. Si me dicen dentro de 4 meses, no sé cuánto va a estar el tipo de cambio. O sea, hoy hay demasiada incertidumbre. Entonces, lo que me decía de la Vega es ese propio gobierno que no da señales concretas en materia de importaciones, la que también termina generando inflación. De acuerdo, coincido. En un momento en el que vos tenés presiones inflacionarias, problemas estructurales no resueltos, como el problema fiscal que deviene en problema monetario, cerrar la economía te garantiza tener altos niveles de inflación, por lo cual yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el tema de comercio receptivo, importaciones, vos tenés ahí una doble dificultad. Primero el problema de la cerrazón objetiva y segundo lo que decís que dice Carlos de la Vega, que es la falta de previsibilidad. Vos tenés un problema de complejidad, me cierra el mercado, y un problema de inestabilidad. Yo no sé cuáles son las reglas, si van a abrir, si no van a abrir. En el marco de una economía inflacionaria esto te garantiza, por las dudas, comportamiento de corto plazo y suba de precios. Claro. Ahora, la cerrazón de la economía, los límites a las importaciones, claramente son incompatibles con una política antiinflacionaria. La Argentina tiene una altísima ocupación de la capacidad instalada, una muy baja tasa de inversión, de apenas poco más del 20%. ¿Hay que aumentar la oferta con productos importados? Definitivamente. O
con bienes que te permiten la inversión. Lo que pasa es que se elige mal qué bien, ¿no? Porque ya en enero empezaron, no, vamos a importar tomate porque subió el precio. Después los productores de tomate dijeron, miren, no, el precio no es tan alto y hay oferta de sobra. O sea, nos equivocamos al elegir cuál es el producto. O sea, por un momento el gobierno encuentra la fórmula. Ah, bueno, sube mucho el precio del tomate, vamos a dejar que entren. ¿Y esto por qué no funciona para el resto de la economía? Si hay mucha inflación, ¿por qué no empezamos a liberar algunas restricciones para que haya más oferta, ¿no? Y de esta forma evitar lo que está pasando hoy. De acuerdo, ahí debería funcionar el principio de no contradicción. Si yo creo que abrir la economía baja la inflación, entonces ¿por qué la abrimos a veces y la cerramos la mayoría de las veces? Pero no solamente abrir la economía para que haya más oferta por el crecimiento de importación potencial de bienes finales, sino también para que haya más inversión. Porque en definitiva, si la Argentina tiene un problema de escasa inversión y nosotros impedimos a las empresas acceder a máquinas y aparatos, a bienes de capital, lo que estamos haciendo es alentando con una política pro consumo el crecimiento de precios. Entonces, vos tenés una caída de las importaciones en general en relación al PBI, que como dijo la Presidenta en uno de sus primeros discursos en el año, creo que fue el primero, cuando dijo, las importaciones no son tan altas en relación al PBI, no sé entonces por qué si hay devaluación van a subir tanto los precios. Efectivamente, las importaciones llegan a un nivel de no más del 15% del PBI. Por lo tanto, no deberían ser tanto problema. Ahora, vos tenés una limitación de importaciones, lo cual afecta en términos cuantitativos, pero esta intervención en qué te dejo importar y qué no, también afecta desde el punto de vista cualitativo. Si vos medís la participación de los bienes dirigidos a la inversión, bienes de capital, en el total de importaciones, hoy es mucho menor que la que teníamos hace 5 años. Llegó a ser el 25% del total de importaciones, hoy es 15-16. Esto de toquetear las importaciones y permitir una cosa sino otra, también termina afectándote la capacidad de oferta, por lo tanto, en una economía pro consumo, termina alentando indirectamente la inflación. Ahora, uno se pone en cabeza, no sé, el presidente del Banco Central o los funcionarios están asustados porque caen las reservas. Entonces, creo que todo pasa por cuidemos las reservas, no mostremos más caída de reservas, inevitablemente dentro de esa ecuación caen las importaciones, ¿no? O sea, bueno, entonces no importemos más hasta que las reservas no empiecen a subir y bueno, que sangre que tiene que sangrar, en todo caso que se arreglen, ¿no? Pero si las reservas no mejoran, no podemos dejar que haya un aumento de importaciones. Está claro. El problema ahí es que estás actuando tarde y estás resolviendo sobre la marcha un problema que tenés. La cuestión de fondo debería ser, ¿es tan grave la salida de dólares por vía comercial o por la vía financiera de la Argentina? ¿O es que en realidad no entran dólares como para financiar una salida que está en niveles normales? Yo creo que el problema de la Argentina es el no ingreso de dólares, no tanto la salida. Insisto, las importaciones llegaron a ser casi el 17% del PBI y hoy son el 15%. Incluso son menos que antes en términos de PBI. El problema es que no entran dólares en la Argentina. No entran por la vía financiera, no entran por la inversión extranjera y ahora tampoco por la vía comercial. Las exportaciones, ingresos de dólares comerciales, este año que acaba de terminar, fueron todavía más bajas que en el año 2011. Entonces, cuando vos no tenés ingreso de dólares, después sufrís por la salida de dólares. Lo que acá deberíamos plantearnos es que entren más dólares. Y esto ya no sería tan grave la salida potencial. Lo último, teniendo en cuenta lo que está pasando en materia industrial, teniendo en cuenta estas restricciones a las importaciones y un poco el estancamiento económico, por lo que hablas con las empresas, ¿ves problemas de empleo para el 2014? ¿Ves que el empleo va a ser una de las variables de ajuste? Bueno, claramente no va a haber generación de empleo en el sector privado. Hoy ya hay amenazas, hay suspensiones, incluso algunos despidos, todavía no demasiado. Me parece que vamos a tener un problema de no crecimiento, como en realidad viene ocurriendo hace un par de años. Acá ha crecido el empleo público, el sector privado no genera empleo. Y si la economía está como ahora, o incluso creciendo un par de puntos, yo creo que vamos a tener un problema de empleo, porque otra vez, nadie se anima a hacer proyectos de mediano y largo plazo. Todas las decisiones de los empresarios con los cuales nosotros trabajamos son de diferir cuestiones de fondo, de modo que eso tarde o temprano termina afectando el empleo. Doctor Marcelo Elizondo, un gran gusto, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya está María Julia Oliván preparada, nos reencontramos mañana a partir de las 3. Gracias, hasta luego.